Quiero esta noche, en este importante encuentro, hacer una referencia a las grandes oportunidades y a la realidad contundente que tiene el campo para nuestro país. Hace pocos días estaba en la ciudad de Lima participando en la cumbre de la Alianza del Pacífico y recuerdo que tuvimos una conversación muy larga con varios de los jefes de Estado. Y le pude decir al canciller Ebrard de México, al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al presidente Vizcarra del Perú y también al presidente Lenín Moreno, que el sector agropecuario de nuestro país, que el sector rural de nuestro país es muy distinto frente a otras economías de la región. Y me preguntaban por qué. Y yo les decía, primero, que el aporte de este sector al PIB de nuestro país es mucho más que en esos 3 o 4 países. Estamos hablando de más del 7% del PIB. Cuando me preguntaron por el peso de las exportaciones, dije que podíamos estar hablando del 18% o más, algo también muy distinto frente a los otros países. Cuando me preguntaron sobre la fuerza laboral, les dije que era cerca del 16 o 17%, mucho más que en los otros países. Y cuando me preguntaron por la población que teníamos nosotros en el campo, y hablamos de cerca de 12 millones de compatriotas, sin lugar a dudas también estamos hablando de un peso mucho más fuerte en esa población rural. Y eso muestra por qué cuando hablamos del campo estamos hablando con autoridad sobre un sector que es prioritario para nuestro país, que tiene indicadores que muestran su fortaleza y que también nos permiten entender que el futuro de nuestro país pasa por una transformación real, productiva y de oportunidades en el sector rural. Y aprovecho para empezar por esa reunión de la Alianza del Pacífico, porque hoy vengo a decirles a ustedes no lo que vamos a hacer, aunque voy a hacer referencia a los programas, sino a lo que hemos hecho y que hace un año discutimos acá. Hace un año recuerdo que me encontré con muchas caras de preocupación que decían: vea, doctor Duque, se viene la negociación de los estados asociados en la Alianza del Pacífico y todo parece indicar que el gobierno de ese entonces iba a abrir el sector lechero, el sector lácteo, y claramente no se entendía en ese momento que este es un sector que en Colombia es autosuficiente, que produce más de 7.500 millones de litros al año. Y me decían: doctor Duque, ¿qué va a pasar si usted llega a ser presidente? Y les dije, pues, ¿qué va a pasar? Que voy a defender con argumentos lo que es un sector estratégico y que es además un sustento para cerca de 500.000 hogares en nuestro país. Pues hoy vengo acá a Agroexpo a decirles que en la pasada reunión de la Alianza del Pacífico no solamente defendí la exclusión de ese sector en cualquier negociación con los estados asociados, sino que invité a los demás presidentes a defender con el mismo ímpetu este sector tan importante para nuestro país, y lo logramos, que creo que es una conquista importante. También recuerdo que hace un año le pregunté a muchos de ustedes cuáles eran las grandes preocupaciones, y en ese momento salía a relucir la politización de muchas de las entidades del sector. Muchas caras angustiadas y muchas voces que me le llamaban a algún rincón me decían: hay instituciones del sector que están capturadas por sectores políticos.
y lo incluí además en el programa de gobierno, la despolitización de las instituciones y el deseo nuestro de tecnificar todas las instituciones del sector para que estén al servicio de los productores pequeños, medianos y grandes, y no al servicio de las clientelas. Un año después, puedo decirles que no hay una sola institución del sector que esté en cabeza de ninguna clientela política, y por el contrario está al servicio de los productores y de los agricultores de este país, porque este sector necesita tecnificarse y entender que el principal servicio está en la permanencia de las personas idóneas y capaces. También recuerdo las conversaciones que tuve hace un año, donde no solamente estaban los grandes empresarios, sino también muchos pequeños productores. Y nos decían: Duque, hay un problema con los pequeños. Nosotros muchas veces en nuestras regiones apartadas sacamos los productos y llegamos temprano en la franja de las 4 y 5 de la mañana, muchas veces a las centrales o muchas veces a encontrarnos con los intermediarios, y como dicen coloquialmente, nos daban por la cabeza, porque aprovechan para negociarnos en una franja muy limitada y por lo general nos compran o en el filo o por debajo de los costos de producción. Y eso me llevó a la reflexión profunda que si nosotros queremos hacer transformaciones reales, tenemos que apostarle por un esquema de agricultura por contrato, que significa que los pequeños se puedan asociar con sus grandes compradores y definir los esquemas de comercialización en una modalidad contractual a precio justo, a precio fijo y con estabilidad, y apoyar a esos pequeños productores con microseguros y también con un financiamiento a tasas competitivas. Hoy, 11 meses después de haber iniciado el gobierno, tenemos el programa Coseche y Venda a la Fija que acaban de ver. Un programa que ya tiene más de 6.000 productores, que cerrará este año con 13.000 productores y que arranca un ciclo exponencial para procurar llegar a los 300.000 productores en agosto del año 2022, con un esquema de financiamiento que ya tiene la tasa más barata del mercado, DTF-1, y óigase bien, tiene también ya 80.000 millones de pesos, apalancados 10 veces en esquemas de aseguramiento que superan los 800.000 millones de pesos. Ese es un avance también importante. Pero yo recuerdo conversando aquí con varios sectores. Doctor Bedoya, usted estaba recién llegado a la presidencia de la SAC, y recuerdo que hablábamos de los servicios de extensión, que no se podían perder los servicios de extensión. Y la apuesta nuestra, ¿cuál ha sido? Aprovechar la tecnología, trabajar con los gremios, motivar a quienes están en la producción, y hemos fijado en el plan de desarrollo llegar a 550.000 productores con servicios de extensión para agosto del año 2022. Una apuesta grande y necesaria para la cual esperamos trabajar con todos los gremios. Y hay algo que también surgió, que fue uno de los objetivos que nos trazamos. ¿De qué nos sirve a nosotros aumentar la competitividad, la productividad, si no abrimos mercados, si no consolidamos mercados? Y de allí también la apuesta por la diplomacia sanitaria. Le he dicho al ministro Andrés Valencia desde el mes de agosto del año pasado que nuestra tarea es desarrollar esos esquemas de diplomacia sanitaria para llegar a los países con los cuales tenemos comercio y abrirle oportunidades. No solamente hemos empezado a abrir el mercado del aguacate Hass y lo seguimos haciendo, sino que también tendremos ahora en el mes de septiembre el primer contingente de pimentón verde saliendo de Colombia hacia los Estados Unidos de América, y seguiremos abriendo más caminos con más productos del agro para que esto se convierta en oportunidades reales. Hemos hecho lo propio con el Ecuador en materia de arroz, hemos hecho lo propio en el Perú con la piña, lo hemos hecho con la guanábana en Guatemala,
y estamos también en la Argentina desarrollando la apertura de la palta o el aguacate. Y eso muestra que si nosotros tenemos esa vocación, allá llegaremos a ser exitosos. Y óigase bien, porque le escuchaba ahora al presidente Aunaga lo siguiente. Estuvo acá el primer ministro de Corea y le dijimos al primer ministro de Corea que nuestro interés en el tratado es abrirle producto a la carne colombiana. Y voy a ir a China con un grupo de empresarios para seguir la pauta que abrió Uruguay hace unos años y la que abrió Panamá para que le abran espacio a la carne colombiana y también conquistar esos mercados, porque la diplomacia debe estar al servicio también de los productores de nuestro país. ¿Cómo no mencionarles a ustedes también lo que ha sido un gran anhelo y tiene que ver con la formalización de predios? Porque la formalización es un mecanismo de oportunidad, es un mecanismo para cimentar las realidades, capacidades productivas. En 11 meses ya hemos logrado la formalización de 68.000 hectáreas que benefician a 3.000 familias. Un ejercicio que, claro, si uno lo mira en el universo del total de hectáreas en el país, pareciera pequeño, pero miremoslo en el contexto de lo que se hizo en los últimos 2 años y nos daremos cuenta de la titánica tarea que se ha venido cumpliendo en la articulación de todas las instituciones del sector. Y quiero hablarle también del corazón a mis amigos cafeteros, porque el café es un sector del corazón de los colombianos. Ayer con qué gusto cumplí también otra de las grandes promesas que le hicimos a los colombianos. Firmé con mucho ánimo la ley que crea el Fondo de Estabilización de los Precios del Café, otra de las grandes promesas para el sector, acompañando una iniciativa del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, para proteger a los pequeños productores, para darle garantías en un sector tan importante para el país. Y a eso se suma lo que también ha sido una tarea compleja en momentos difíciles. Y ha sido apoyar en lo que va de nuestro gobierno cuando hemos tenido choques de precio, no solamente al sector cafetero, sino también al sector arrocero, también al sector panelero, y por supuesto sabemos que las necesidades son muchas, pero ahí estamos buscando siempre soluciones. Y cómo no mencionar hoy también al sector palmicultor, porque óigame bien esto, doctor Jens Mess. Hace un año decía yo aquí en Agroexpo que el sector de la palma en los últimos 17 años ha tenido una transformación absoluta, de pasar de un poco más de 140.000 hectáreas en el año 2002 a más de 540.000 hectáreas hoy, formalizando en el campo, ayudando a que muchas familias salgan de las economías ilícitas y entren a las lícitas, viendo experiencias como la que pude evidenciar en Tibú el 9 de agosto del año pasado, cuando vi una empresa que estaba extrayendo ese aceite de palma con un 49% de propiedad de antiguos cocaleros que ahora le apostaban a la formalización. Hoy también puedo decirle al sector palmicultor que hemos cumplido no solamente abriendo mercado, ampliando la mezcla de B10 a B12, sino que también hemos hecho diplomacia sanitaria, diplomacia agrícola en Europa, para que se entienda que la palma y el aceite de palma que sale de Colombia se hace con los más altos estándares sociales y ambientales para distinguirse en los mercados del mundo. También recuerdo que el año pasado existían voces de preocupación sobre el contrabando en el sector. Un contrabando depredador, un contrabando que estaba carcomiendo oportunidades. En 11 meses hemos desmantelado 11 estructuras de contrabando en el sector agropecuario y tenemos 62 capos de esos carteles del contrabando agropecuario judicializados y en condiciones intramurales, y que se tengan porque vamos a seguir desvertebrando esas estructuras, apreciados amigos. Yo quisiera también hoy
hacerle una referencia importante al sector ganadero, un sector que queremos todos y un sector que también fue muy golpeado en los últimos años, sobre todo porque de manera abrupta se trató de comprometer la institucionalidad parafiscal. Hoy podemos decir que 11 meses después se ha recuperado la institucionalidad a través de un proceso transparente, que hemos también fortalecido nuevamente la capacidad de contar con la institucionalidad para ejercer los ciclos de vacunación y también trabajar de la mano con la institucionalidad para recuperar el mercado de Rusia, que se vio afectado por un brote de aftosa, y estamos muy próximos a obtener ya la total certificación del país como país libre de aftosa después de haber enfrentado las vicisitudes del año pasado. ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos la camiseta puesta para apoyar a un sector que es fundamental en la transformación del campo colombiano. Y me complace también decir que el sector ganadero está dando grandes ejemplos. Hoy estamos viendo a los pequeños, medianos y grandes, con mucha conciencia, apostar por el concepto de ganadería sostenible, que es la utilización de menor área, mayor rotación, buscando mayor productividad, pero también quiero hacerle este reconocimiento, apostando por el desarrollo de esquemas silvopastoriles que también son acordes con el sentido de responsabilidad en la mitigación del cambio climático. Y eso muestra que la ganadería colombiana evoluciona y evoluciona de la mano con la ciencia y la tecnología, con Agrosavia, pero también lo hace buscando productividad y haciéndolo en armonía con el medio ambiente. Y quiero también decirles a ustedes que a mí me motiva muchísimo lo que estamos haciendo en materia de bienes públicos. Hemos llegado con más de 4.400 soluciones de vivienda a las zonas rurales de nuestro país entre mejoramiento y construcción. Estamos haciendo apuestas por distritos de riego como el de Tesalia y Paicol, como el del Triángulo del Tolima y también el de Ranchería en la costa Caribe, entre otros, y buscando mayor asociatividad público-privada para desarrollar esas iniciativas. Y quiero, por supuesto, gastarme unos minutos acá con ustedes haciendo una reflexión, y es la reflexión de la legalidad en el campo. Cuando yo vine a este encuentro el año pasado, muchas personas me decían: vea, Duque, no puede ser que hayan rechazado en la presidencia la ley de abigeato, algo que es tan necesario en muchas regiones del país. Pues les quiero decir que como presidente no solamente retomamos la iniciativa, sino que la firmamos y hoy es ley de la República para proteger a todos los habitantes del campo de nuestro país. Y quiero también hacerles un llamado a ustedes. El gran enemigo del campo colombiano, o uno de los grandes enemigos del campo colombiano, es la coca. Porque la coca, que ha venido creciendo en los últimos años y que por primera vez en 7 años paramos su crecimiento y tuvimos una leve reducción gracias al esfuerzo de un gobierno que llegó con determinación a enfrentar ese problema. La coca se ha convertido en un instrumento que destruye la selva tropical húmeda, que genera vertimientos de químicos en muchos de los territorios y en las cuencas hidrográficas del país, y además alimenta la criminalidad. Hoy les quiero decir a ustedes que este gobierno va a enfrentar, como lo ha hecho durante 11 meses, ese fenómeno. Lo hará sin tregua y lo hará combinando todas las herramientas, pero no vamos a dejar que este país nade en coca y que la coca le arrebate a la agricultura lícita las oportunidades que se merece en nuestro país, queridos amigos. Y quiero también decirles algo. Hace un año le decía yo a algunos de los visitantes a Agroexpo que yo quería hacer una reforma de reactivación económica que permitiera deducir el 100% del IVA que se invierte en los bienes de capital,
Eso ya se logró y hace parte de la ley de financiamiento, de esa ley de reactivación económica. Pero en adición a eso, yo quería que el campo tuviera nuevos inversionistas, que los famosos startups no fueran solamente en tecnología o en las industrias creativas, sino que también miraran hacia el campo colombiano. Y en un año ya podemos decir que tenemos una exención en el impuesto de renta, 0 impuesto de renta por 10 años a quienes lleven nueva inversión al campo colombiano, generando un mínimo de inversión y un mínimo de puestos de trabajo, porque creemos que el campo colombiano también debe ser un foco de atención para los inversionistas nacionales y extranjeros asociados con los colombianos para mejorar nuestra productividad. Otra promesa que con orgullo les digo les hemos cumplido porque creemos en su importancia para el sector rural, apreciados amigos. Aquí hemos hablado de 17, 18, 19 iniciativas que demuestran nuestro interés por el sector, nuestro interés para que el sector tenga seguridad, agua, saneamiento, educación, pero también para que hagamos en este país un gran ejercicio que tiene que ver con la actualización catastral. No puede ser que a agosto del año pasado menos del 10% del catastro en nuestro país estuviera actualizado. Así no se hace buena planificación, así no se desarrolla buena ejecución por parte del Estado. Y por eso no solamente lanzamos la política pública, sino que nos comprometimos a que al 2022 tendremos el 60% del catastro actualizado. Y óigase bien, será una herramienta para liberar de la corrupción a un sector de los empresarios del campo que han terminado siendo amedrentados por algunos contratistas al servicio de grupos que hacen manejo de la administración pública para cambiar el uso del suelo a través de los planes de ordenamiento territorial a su servicio, golpeando a los empresarios sanos y honorables del campo colombiano. Estas medidas no solamente servirán para combatir esa corrupción, sino para que tengamos una mejor planificación del sector hacia el futuro. Otro compromiso que les he cumplido. Y quiero cerrar diciéndoles que Colombia es un país de vocación agroindustrial, de vocación productiva en el campo, de vocación ganadera, de vocación palmera, de vocación de floricultura, de fruticultura. Un país que tiene en la piscicultura también oportunidades, en la ganadería oportunidades, en la porcicultura oportunidades. Y acá tienen un gobierno no solamente comprometido con un presidente que quiere al sector, sino también con un ministro que está dispuesto a dar las grandes batallas para que Colombia asuma el liderazgo en la región para hacer las reformas que se requieran en los marcos de la política multilateral, como lo haremos a partir del año entrante, cuando asumamos la presidencia pro tempore de la CAN y podamos ahí corregir muchas de las fallas que son anticuadas y que han afectado a los productores del campo colombiano. De manera que no me extiendo más, aunque podría hacerlo por la emoción que me genera estar acá, pero les agradezco infinitamente su voto de confianza, les agradezco infinitamente que estemos una vez más en Agroexpo. Y yo no sé si esto sirva o no sirva aquí con los directivos de Corferias, pero por lo menos puedo decir que Agroexpo tiene mi edad. Eso quiere decir que Agroexpo sigue siendo joven, dinámica y vigorosa. Muchísimas gracias.